traemos con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, pacto de amor, ofrenda de amor, regalo de amor al ungido del Señor. Si te levantas contra el ungido del Señor, va a venir juicio a tu vida. No juzgues. Shh, quédate callado. Es el ungido del Señor. Pasaré para que oren por mí, porque ese siervo de Dios ungido tiene la doble unción y yo la quiero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida amiga, querido amigo? Muchas veces he escuchado este tipo de frases en boca de muchos creyentes en las redes sociales, en algunas iglesias, pero ¿serán ciertas? ¿Serán bíblicas? Quédate aquí en Cero Cuentos y lo descubriremos juntos. Y el propósito de este video será contestar a 3 preguntas. ¿Qué es la unción? ¿Quiénes son aquellos que están verdaderamente ungidos? ¿Y cuál es el propósito de la misma? Bueno, nos damos a la tarea de contestar la pregunta número 1. ¿Qué es la unción? Y para entender este concepto me tengo que remontar a una práctica que hacían los pastores que yo creo que siguen haciendo, los pastores de ovejas. En el campo es muy común que las ovejas pues sean muy curiosillas y se metan en la zarza sus cabezas y queden atoradas y muchas mueren tratando de desenredarse de la zarza. También se da que las ovejas son invadidas por insectos, moscas, etcétera. Depositan sus huevecillos en sus fosas nasales o en sus oídos. Y pues lamentablemente los gusanos hacen sus estragos, las molestan y las ovejas acaban golpeando sus cabezas contra rocas pues por la molestia tan grande. Y bueno, los pastores tuvieron que buscar una solución al respecto y encontraron que ungiendo sus cabezas con aceite espeso, eso actuaba como una manera de protección porque los insectos se resbalaban y no podían cumplir esa tarea de molestar y de llegar a matar a las ovejas. Entonces, ungir es eso, embarrar, untar, rociar aceite. Eso es ungir. En el Antiguo Testamento, el hecho de que a alguien se le ungiera, es decir, se le derramara aceite sobre su cabeza, era con el propósito de que esta persona pudiera cumplir una misión importante de parte de Dios. Vemos, por ejemplo, a famosos sacerdotes del Antiguo Testamento y reyes, los cuales necesitaban este ungimiento, necesitaban ese símbolo de la presencia de Dios. Cuando ellos eran ungidos, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre ellos, pero no permanecía, estaba sobre ellos, no estaba en ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los ungidos del Señor? ¿Serán acaso esas estrellas fugaces que se ven una vez cada 100 años? ¿Serán acaso esos famosos pastores que tienen mega iglesias? ¿Serán acaso esos seres tan espirituales que de tan espirituales casi flotan en el altar? Y que tienen un llamado súper mega ultra especial de parte de Dios. Primera de Juan 2:20 nos aclara el panorama y nos deja ver, nos quita las lagañas y podremos ver quiénes son los ungidos en el Nuevo Testamento en estos días. Dice la palabra, pero ustedes tienen la unción del Santo y pueden discernir a todo hombre. A ver, explíqueme por favor paso a paso con manzanitas y peritas porque no entendí. Vamos a eso. Pero ustedes, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas? Quiero ponerte en contexto, porque si yo nada más te leo este texto y yo no te explico todo lo de atrás y todo lo de adelante, pues yo podría hacer de este verso lo que yo quisiera y decirte lo que me plazca y hacer lo que empate con lo que yo quiero, ¿no? Pero no, este verso habla acerca del espíritu del anticristo, que ya ha sido soltado, ¿no? Sabemos que todo aquel que niega a Jesús, que niega la deidad de Jesús, que niega que Jesús es el Cristo, que es el ungido del Señor, el enviado de Dios, pues es el anticristo. Entonces aquí Juan estaba diciendo a los discípulos de Cristo que no tuvieran miedo. Cuando se presentaban este tipo de personas, ellos tenían la unción del Santo, es decir, al Espíritu Santo, y podían discernir a todo hombre, es decir, que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad y ellos podían discernir si esas personas eran de Cristo o no eran de Cristo. Entonces, ustedes aquí habla
de todos los discípulos de Jesús, aquellos que lo aman, que le temen, es decir, que aborrecen lo que él aborrece y que aman lo que él ama, que lo obedecen, que le son fieles, que sí se equivocan muchas veces, pero mira, se arrepienten y vuelven al Padre. Somos nosotros, tú y yo, a quienes el buen pastor Jesucristo ha derramado sobre nosotros que somos sus ovejas ese aceite. ¿Para qué? Para protegernos de los falsos, para protegernos de aquellos que nos quieren destruir con falsas doctrinas. Vámonos directamente a la pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito de la unción? Fácil, poder identificar lo falso de lo verdadero y deshacernos de lo falso para que esto no nos acabe destruyendo. Mira, en primera de Juan 2:20 habla de los anticristos. Otra palabra en las versiones diferentes de la Biblia lo manejan como falsos ungidos o los enemigos de Cristo. Y los falsos ungidos, los anticristos, van a enseñar un falso evangelio que nos va a dar una salvación falsa. Cuidado, alerta, abre los ojos. Porque esto no es un juego, estamos hablando de nuestra salvación, de algo eterno. Y obviamente que lo falso lo vamos a encontrar en las religiones falsas creadas por el hombre. Jesús nunca dijo, esta religión los va a salvar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a continuación vamos a ver cómo opera este espíritu del anticristo, negando la deidad de Jesús, negando que Jesús es Dios, negando que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, los mormones creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que es Dios. Así que no lo adoran. Creen en los evangelios, creen que Jesús hizo milagros y creen en los relatos que se dan, pero no creen que la Biblia sea infalible, no creen que esté completa ni que sea la palabra final de Dios. Por eso tienen otra Biblia, que es la Biblia del Mormón. Esa Biblia del Mormón salió en una de revelación de un supuesto ángel. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no que sea Dios, así que no lo adoran. Y tienen una traducción tergiversada de la traducción original, que es la traducción del Nuevo Mundo. Y esto es grave, hermanos, porque si no creemos en la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son uno solo. Lamentablemente estamos todavía en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué te lo digo? Porque sin un Dios en tres personas, la redención no hubiera podido ser posible, porque no se hubiera encontrado entre los hombres ningún sustituto que fuera santo, que fuera sin mancha, así como lo pedía el Antiguo Testamento. Todos los hombres hemos pecado, como lo dice Romanos. Todos estamos corrompidos, todos estamos apartados de la gloria de Dios. En la ley de Moisés, Dios estableció los sacerdotes por los pecados y cómo debían ser ellos. Bueno, estas ceremonias eran débiles, como lo establece Hebreos 9 y 10, por el hecho de que siempre debían de continuar y nunca cumplían perfecta redención. Por lo tanto, los sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento no eran perfectos y no podían cumplir con las exigencias de Dios. Ellos no podían hacer completa expiación por el pecado. Por eso se daban una y otra vez. Entonces, se necesitaba a alguien sin mancha, sin arruga, sin corrupción, que venciera la muerte. Dime tú si esos requisitos los puede cumplir un ser humano común y corriente, un simple profeta, como lo llaman en muchas religiones a Jesús. Jesús tenía que ser divino, pero encarnado a la vez, porque no podía venir ilegalmente a este mundo, tenía que tomar el cuerpo de un hombre, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, los anticristos no nada más son aquellos que dicen Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús no es Dios, no nada más son ellos, sino todos aquellos que predican un evangelio distinto al que predicó Jesús, un falso evangelio. ¿Como cuáles? Los judaizantes, este movimiento que está creciendo cada vez más en el mundo, que sí creen en Jesús, pero dicen Jesús más las obras, Jesús más guardar el Shabbat, Jesús más guardar las fiestas, más guardar los mandamientos. Es Jesús y Jesús nada más, hermanos, el que nos salvó. Obviamente nosotros hacemos buenas obras como consecuencia de la salvación, como consecuencia de que ya somos nuevas criaturas y de que ya amamos servir a Dios y queremos hacer todo para su gloria. Aparte de los judaizantes, también tenemos otro movimiento apostólico, profético, que encumbra a ciertos ungidos del Señor, ¿sí? Y que distan mucho, hermanos, de ser
como los profetas del Antiguo Testamento, es más, como Juan el Bautista del Nuevo Testamento, que predicaban contra el pecado, que trataban de que la gente volviera a Dios. Ahora no, ¿verdad? Lamentablemente ahora son los profetas de Dios que hablan la palabra de Dios, pero nada más escucho prosperidad. Estoy escuchando en este siglo XXI que nada más les profetizan: te vas a casar con fulanito de tal, vas a ser muy feliz, vas a viajar por las naciones, pero no escucho que prediquen contra el pecado, que prediquen realmente el verdadero evangelio de Dios. Mira, hay muchos que sí son profetas, pero que no tienen el título ni se lo andan poniendo. ¿Por qué? Porque predican contra el pecado, porque predican lo que está escrito en la palabra y están profetizando, porque están dando el mensaje que Dios dejó escrito. Hermanos, los antiguos apóstoles, no nos vamos tan lejos. Cómo tenían una vida sufrida, una vida de morir al yo. Pero ahora veo a muchos apóstoles, sí, que pues el yo lo tienen bien elevado, el ego, lamentablemente, y se dicen ser apóstoles del Señor. Y muchos blasfeman del camino de la verdad por culpa de ellos, porque ellos son los que hacen mercadería con la fe. Y bueno, podríamos nombrar muchas falsas doctrinas, falsos evangelios que se están predicando actualmente, pero no terminaríamos. Pero bendito es el Señor que nos ha ungido con su Espíritu Santo, quien nos abre los ojos y nos mantiene alertas y nos mantiene lejos de todos esos peligros, de esos insectos que vienen a poner sus huevecillos, esas ideas erróneas que nos llevan a la muerte. Y bueno, esto fue todo por hoy aquí en Cero Cuentos. Espero que este video haya sido de utilidad para tu vida y que haya despejado esa duda de los ungidos del Señor. Si este video te gustó, yo te invito a que le des me gusta, que lo compartas con tus amigos y suscríbete al canal. Hasta pronto.